Radio Digital en San Luis, 101.5 en Villa Mercedes, 89.9 en Merlo y Valle del Collar, 101.1 en San Francisco y La Magu. Buenas noches, San Luis. Buenas noches, Argentina. Buenas noches a los amigos de San Paulo, Río de Janeiro, Recife, todos los amigos de Brasil que después nos escuchan en YouTube. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Radio Digital que me permite de hace ya mucho tiempo expresar la realidad de la economía a mi manera y sin censura. Muchísimas gracias a la audiencia que me acompaña y de alguna manera ha ido viendo cómo pudimos expresar la realidad de nuestro país a nivel nacional y provincial. Este programa que lo llamamos Cuentos y Cuentas, Cuentas y Cuentos, ¿sí? Lo dividimos en dos bloques. En el primero hablamos de la historia porque lamentablemente la repetimos una y otra vez. Como dice Confucio, todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿sí? Bueno, vamos ahora con el primer bloque, ¿sí? Cosas que no requieren de grandes esfuerzos. Ser puntual, buena actitud, mucha voluntad por hacer las cosas bien, aceptar, aprender todos los días, pasión por lo que se hace. Para ser grande tienes que aprender a ser pequeño y la humildad es la base de toda verdadera grandeza. Bueno, en este primer bloque, que vamos a hablar más o menos de los periodos de la Argentina desde 1890 a 1816. Y hago puntualmente el año 1816 porque se produce que el primer partido revolucionario de la Argentina llega al poder. Pero antes de poder llegar a 1816 vamos a ver las décadas anteriores y cómo se llega a ese gran cambio. A nivel internacional, Inglaterra domina los mercados mundiales en cuanto a los productos industrializados. Fue el primer país industrializado que domina, que es el primer imperio, podemos decir, industrial, donde luego de haber creado la máquina de vapor, se especializaron en hacer productos industriales y lo vendieron al mundo. Ese fue el imperio inglés que duró su dominio casi, podríamos decir, un siglo, hasta la Segunda Guerra Mundial. En este periodo de 1890, podríamos decir que eran todas las medidas neoliberales, es decir,
el mercado era el que proveía todo lo que necesitaba una población. Ya en esa época, Carlos Marx había sacado su libro donde hablaba del capital y decía de las fallas de este sistema. Y por supuesto que él estaba a favor de un sistema social. En ese momento, obviamente, que iba en contra de los intereses de los grandes, en ese momento de Inglaterra, de su dominio industrial que tenía en el mundo, iba en contra. Entonces, por esa época, las teorías que más se aplicaban eran las de David Ricardo, que fue posterior a Adam Smith. Él hablaba de que había ventajas comparativas. ¿Qué significaba esto? Era que algunos países se especializaban en hacer ciertas cosas y otros de alguna manera hacían el intercambio. Inglaterra se había especializado en la industria, que eran productos elaborados y que el costo, entre comillas, era mucho mayor que los productos naturales, como el trigo, la harina, es decir, los cueros, la carne. Entonces ellos inculcaban económicamente que, por ejemplo, Argentina debía especializarse en producir carnes, trigo, cereales, alimentos, y que ellos nos entregarían todos los productos industriales. Y era realmente una ventaja para estos países industrializados, sobre todo Inglaterra. Luego vinieron Francia, Estados Unidos, Alemania, etc. Pero esa era lo que inculcaban y de esa manera dominaban el mundo. Es decir, nosotros entregábamos toneladas de alimentos por un par de espejitos o un par de mercaderías manufacturadas que requerían de alguna cierta habilidad o un cierto sistema industrializado, y es por ello que ellos sacaban esa gran ventaja, y por eso estos países se desarrollaron mucho más que los nuestros. Pero lamentablemente, como hemos explicado, políticamente, desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen, todos los presidentes que tuvimos fueron de una clase selecta, de una clase que podríamos decir millonaria. ¿Por qué? Porque eran los dueños de ese momento de todos los campos, de todas las tierras. Recordemos que antes de este periodo que estamos hablando se hizo la campaña del desierto, y esa campaña del desierto llevó a que se distribuyeran solo en 500 o 700 familias toda la pampa húmeda, gran parte de Buenos Aires, La Pampa, gran parte de San Luis, fueron distribuidas en muy pocas familias. Entonces, quienes recibían todas las grandes riquezas del país eran esas pocas familias, y que todo entraba por Buenos Aires. Si uno llegaba a Buenos Aires, como llega hoy, como vienen muchos amigos de Brasil y vienen muchos países a visitar, les encanta Buenos Aires porque es una especie de ciudad europea en Sudamérica, por sus edificios, por su arquitectura, y en realidad eran los multimillonarios de esa época que traían arquitectos o albañiles de Europa y hacían grandes mansiones, y como podemos observar que Buenos Aires se desarrolló realmente como si fuera una ciudad europea, es decir, con subtes, con electricidad, y mientras tanto San Luis, Córdoba, Santa Fe, estábamos tecnológicamente muy atrasados. Y hoy en día todo sigue pasando por Buenos Aires, pese a que hemos tenido gobiernos de tipo democrático que fueron antioligárquicos, pero siempre de alguna manera la oligarquía nos domina, nos seduce y lleva a la economía por donde a ellos les conviene. ¿Por qué siempre repetimos estas historias? Porque si uno observa todo este periodo de 1880 a 1916, fueron periodos oligárquicos, donde solo muy pocos tenían y disfrutaban del granero del mundo. El granero del mundo éramos llamados en esa época por Inglaterra, por los países europeos, que decían que nosotros debíamos seguir produciendo alimentos, y ellos nos entregaban la gran tecnología, los autos, las máquinas, etcétera, etcétera. Entonces perdíamos en ese comercio, porque nosotros entregamos gran cantidad de alimentos y venían muy poquitas cosas a cambio. Pero esa diferencia solo se la llevaban muy poco, que en esa época eran las personas que estaban preparadas, según ellos, que intelectualmente eran mejores que otras. Estaba esa gran discriminación entre el pobre y el rico.
El rico eran muy pocos, habían organizado un partido que se llamaba el Partido Autónomo Nacional y ya en 1890 surge la Unión Cívica. Recordemos que fue creada por Leandro Nicéforo Alem. Leandro Nicéforo Alem intenta hacer esa redistribución, fue el primer partido revolucionario de la Argentina, que trató de hacer una mejor distribución de los ingresos. Y es por ello que empezaron a hacer 3 revoluciones, en el año 1890, en el 93 y después en el 1905. En 1896, luego la segunda revolución que ellos hacen, Nicéforo, ya quebrado anímicamente y económicamente, se suicida en Santa Fe. Y quien sigue la posta es su sobrino, Hipólito Yrigoyen, que luego, por algunos problemas internos, pasa a ser llamada la Unión Cívica Radical. Repito, fue la primer fuerza revolucionaria que trató de cambiar este sistema económico, este sistema político que era solo gobernado por algunos, y todas las riquezas, el granero del mundo que éramos llamados en ese momento, solo iba para esa clase selecta. Que no sé si hoy podemos decir que repetimos esa historia, que existe una clase que tiene derecho a sacar dólares del país, tiene derecho a tener empresas en paraísos fiscales, tiene derecho a estar mejor que nosotros. Y mientras vos y yo cada vez estamos peor, ellos con el dólar ganan mucho, mucho más. Entonces podríamos decir que hasta 1916 el país estuvo en una oligarquía muy, muy grande. Y a partir de que se implementa la ley de Roque San Peña, el voto popular, gana la primer fuerza popular, que fue la de Hipólito Yrigoyen. Por hoy cerramos ahí este periodo, que fue realmente un periodo dominado por la oligarquía, y todas las grandes riquezas solo fueron para ese grupo selecto.